¿Cómo fue eso de que llegaste a convencer a tu familia? No, yo no convencí a nadie. Mi papá, mi hermano y yo, que somos los tres que tenemos familia dentro de la familia, llegamos los tres a la misma conclusión, más o menos para el mismo tiempo, independiente, un estudio independiente del uno del otro. Wow. Yo no tuve que hacer nada. Yo Vos por el simplemente hebreo, tu padre por... filosofía, Santo Tomás. Y mi hermano, razonamiento bíblico. El hebreo bíblico, Biblia, silogismo bíblico. Biblia, filosofía y lenguas bíblicas, y Sí, todas conducen a la Iglesia Católica. sí, Wow, sí, sí. tremendo, tremendo. Para mantener la consistencia, sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy estamos con Wes, también conocido como Paul. Nacido en cuna de testigos de Jehová, futuro candidato al ancianato en los testigos de Jehová, su vida dio un vuelco radical cuando se dedicó a estudiar hebreo. Nos cuenta hoy su testimonio. Bienvenido, Wes. Gracias, Leo. Un placer estar aquí. Así es. Wes, ¿cuántos años tenés? Yo ¿35, tengo 40, 30 años. 30? Bueno, te maté con la edad. Tranquilo, eso pasa. Bueno, 30 años. Hoy está en la Iglesia Católica. No hace mucho ha recibido los primeros sacramentos, así que nos alegra mucho por él. Pero él nos va a contar una historia de muchas renuncias personales, de muchas desilusiones, de muchas traiciones de parte de los testigos de Jehová que quebrantaron su confianza en ellos, ¿sí? Y le hicieron investigar un poco qué creían los primeros cristianos. Así que bueno, dejamos este tiempo para vos, Wes, y bueno, en algún momento te podré hacer alguna pregunta, alguna interrupción. Él nos va a presentar algunas cosas, algunos artículos en internet sobre alguna información importante que nos va a servir muchísimo cuando vengan los testigos y te golpeen a la puerta, o cuando te encuentres en alguna conversación con alguno, porque todas estas cosas que nos cuentan, el otro día tuvimos el testimonio de Michele, otro ex testigo de Jehová, y nos dan un montón de tips. Primero, para no caer en las garras de esa gente. Y en segundo lugar, para que cuando vengan tengas elementos para vos poder convencerlos de que están ellos en el error. Wes, por favor, todo tuyo el tiempo. Yo nací dentro de un hogar de testigos de Jehová. Y durante 25 años fui fiel militante, lo defendí hasta a costas de mi salud, a expensas de mi salud. La niñez mía fue una niñez razonablemente normal. A veces las personas se pueden hacer de las imágenes que la vida de los testigos es bien, bien, bien distinta a la de otras personas, y la realidad es que no, son vidas razonablemente normales. Donde se empiezan a salir de la norma es en lo que tiene que ver con tradiciones y costumbres, específicamente familiares, que los testigos no participan de ellas. Por ejemplo, los cumpleaños, la Navidad. Son cosas como, para ellos son malas porque de alguna manera u otra están mezcladas con la religión falsa para ellos. Y entonces, pues, mi niñez se caracterizaba, pues, por jugaba, disfrutaba como cualquier otra persona. Pero esas cosas nunca las tuve presentes en mi vida. Nunca celebré un cumpleaños, nunca festejé Navidad mientras estaba creciendo. A pesar de que tenía un hogar razonablemente normal y convencional, la personalidad mía estaba altamente influenciada y altamente moldeada por la mentalidad de los testigos. Cuando yo estaba en la escuela elemental, en la primaria, yo me dedicaba a predicarle a los otros compañeros de clase, a debatir acerca de Biblia con ellos. Y a veces me pregunto qué sentido tiene que un niño de 8 o 9 años esté discutiendo acerca de la Biblia en la clase. Y no lo digo porque no se debería hablar de esos temas a esa edad, lo digo porque es que en esos momentos, de alguna manera u otra, todo mi enfoque y mi energía de niñez estaba puesto en eso específicamente. Entonces, durante la adolescencia, lo mismo. Todo el mundo enfrenta ciertos problemas en la adolescencia y no fui la excepción a la regla. Todos los otros muchachos contemporáneos también.
Eh, Tenía el ejemplo de muy buenas personas para no caer en los errores en los que caían otros jóvenes. Así que yo no puedo decir que, que los testigos de Jehová son malos o que son esto, que son aquello. Yo soy una persona que yo salí de los testigos de Jehová por los problemas doctrinales que tienen, específicamente por esa razón. Mi abuelo fue anciano, ya no lo es. Fue anciano durante toda mi vida. Él es una persona muy mayor ya. Y siempre tenía su buen ejemplo para mantenerme ahí, sin importar qué, mantenerme ahí derechito con las cosas que tenía que ver con el Salón de Reino y con los testigos. Cuando salgo de la secundaria, me topo con la encrucijada de qué voy a hacer con mi vida. Y es una pregunta para lo que los testigos empiezan a prepararte para que respondas desde una temprana edad. Ellos tienen bastante literatura y en aquel momento tenían bastante literatura dirigida hacia los jóvenes para tratar de encaminarlos a los que los testigos le llaman el servicio de tiempo completo. La estructura eclesiástica de los testigos se parece mucho a la de la Iglesia Católica. En el tope vas a tener un grupo o un cuerpo de cardenales, por decirlo así, que son los del cuerpo gobernante. Usualmente hay una silla que es la del que preside o el coordinador. Y ese año es, por decirlo así, el Papa. Es el que ve que las decisiones se implementen. Luego están los ayudantes del cuerpo gobernante. Dentro de la estrata de las sucursales allá, pues tienen sus distintas categorías y distintos rangos. Ya entonces cuando nos movemos más a las localidades, pues tienes a un obispo o un superintendente que se dedica a visitar cierta cantidad de congregaciones y las está ciclando durante el año. Todo el año él está visitando todas las semanas una congregación distinta para ver cómo está la cosa en la congregación. Pues esta persona se dedica a visitar las congregaciones con la intención de darle estímulo, ánimo, corregir las cosas que se tengan que corregir. Debajo de los obispos o de los superintendentes tienes entonces a los presbíteros o los ancianos de congregación. Ellos son con los que tú estás trabajando si estás en determinada congregación. Dentro de los testigos tú no tienes la libertad de elegir a qué congregación te toca ir. Todos los territorios de todos los países están asignados a sus respectivas congregaciones. Si tú perteneces al territorio A, te toca en la congregación A. Eso de decidir libremente yo pertenecer a otra congregación que no es la mía, eso se corrigió hace unos años atrás. Ellos trataron de eliminarlo por completo porque tenían el problema de que algunas congregaciones se les llenaban, otras se les vaciaban, entonces necesitaban tener los salones de reino consumiendo agua, luz, etcétera, durante tiempos que no había prácticamente nadie. La asistencia era bien poquita. Y para cortar gastos, pues dijeron, no, vamos a llenar las congregaciones, vamos a reestructurarnos, vamos a reorganizarnos, te toca donde te toca, te guste o no te guste, así de sencillo. Ahora, me llama la atención, perdón, porque eso es justamente contrario a todo lo que es el sentido de tener una misa universal. O sea, vos justamente tenés una misa universal donde tenés la misma liturgia para que vos puedas ir a cualquier lugar, en cualquier punto, creas lo mismo, escuches lo mismo. Bueno, el tema del modernismo es tema aparte, o sea, está surgiendo un descalabro tremendo con el tema del modernismo en la Iglesia Católica, pero lo que por 2000 años la Iglesia siempre enseñó es que tenemos que tener la misma misa, con la misma liturgia, justamente para que vos puedas ir con cualquier sacerdote, confesarte con cualquiera, que puedas recibir la Eucaristía de cualquiera, que puedas, bueno, o sea, los amigos no los trasladás, o sea, pero que vos tengas esa libertad, y acá es exactamente lo opuesto. Eso me llama muchísimo la atención, no lo sabía, no lo había escuchado nunca. Y claro, si tú vas a otra congregación, pues no es que te van a cerrar la puerta, ellos te la van a dejar abierta, tú vas a entrar. Ahora, si tú aspiras a ser en algún momento diácono o ser presbítero, no te lo van a decir, te van a decir, no, es que se supone que tú no estás aquí, tú no estás siguiendo las instrucciones y no estás demostrando humildad. Entonces, el tema de la humildad va a ser un tema que posiblemente lo hablemos recurrentemente porque es uno de los artilugios que más se utiliza para tratar de persuadirte a que hagas cosas que no quieres hacer. Pues, volviendo otra vez a lo de la estructura es muy similar. Entonces, yo crecí viendo esta estructura funcional.
Con eso era todo lo que yo estaba familiarizado, todo, absolutamente todo. Cuando salgo de escuela secundaria, estoy interesado en el diaconado y estoy interesado en, eso se llama el precursorado. El precursorado es como, por decirlo así, un evangelizador de tiempo completo o un misionero. Ves que pues, distintos grupos tienen distintas misiones y van a distintas partes del mundo a predicar el evangelio. Pues yo estaba interesado en eso. Cuando salí de cuarto año, no fui a estudiar, no me preparé académicamente en ningún sentido, me fui directamente a laborar y estuve más o menos como 1 año y medio, me atrevería a decir yo, como 1 año y medio, 2 años laborando, de trabajito en trabajito, a duras penas lograba conseguir dinero para poder subsistir. No tenía, en ese sentido no estaba preparado, no tenía ningún tipo de guía, ningún tipo de dirección en lo que respecta a cómo es que funciona el mundo real. Dentro de los testigos el mundo es distinto, porque tú creces razonablemente normal, sí, pero tu forma de ver la vida, el filtro con el que tú miras la realidad es un filtro que está distorsionado. Por cosas de la vida, en eso caigo trabajando en una empresa de un testigo y me toca trabajar durante 3 años y hago un discipulado durante esos 3 años prácticamente al lado de uno de los ancianos de mi congregación, que curiosamente también era el coordinador o el presidente de la congregación. Y fue una época de mucho aprender, mucho aprender. Pasaron 2 cosas durante esa época. Ciertos defectos en mi persona, por los buenos consejos que me daba, se iban corrigiendo y otras cosas extremistas se iban amplificando porque me estaba inmiscuyendo mucho con el círculo de la alta jerarquía dentro de los testigos de Jehová. Entonces, esas cosas que ya vienen de la niñez mía, que ya yo tengo una predisposición, una predisposición, ya yo tengo esa predisposición natural, ya entonces empiezan a exacerbarse. Al punto en el que en algún momento antes de yo casarme, yo me casé a los 21 años, antes de yo casarme, hubo un tiempo en el que yo llegaba a mi casa y no le hablaba a mi familia porque yo pensaba que ellos no eran personas espirituales. Y ese es el tipo de influencia que puede tener en tu vida este tipo de mentalidades extremas. Claro, formalmente hablando, en ningún sitio ellos te van a decir textualmente, tal cual, deja de hablarle a tu familia. Pero es que en la práctica, cuando tú empiezas a ver incluso hasta los tuyos como menos que tú, porque no son espiritualmente aceptables para ti, es la consecuencia natural. Empiezas a mirar a las personas con desprecio. Y a mí me pasó. Pero eso te pasó a vos, o Sí. es algo que porque ahora, enseguida quiero hablar de ese tema, ¿no? De los manipuladores que son y cómo se meten hasta el color de la funda de tu almohada en tu pieza. Ok. ¿Sí? O sea, es algo que observo de los testimonios de los ex testigos de Jehová, de cómo es que se meten en un montón, pero es como que observo que me decís que te volviste como extremadamente crítico hacia todo el que no hacía exactamente lo que, No, o tus objetivos y tus lineamientos. hacia mi familia. Solamente con tu familia. Y qué bueno que lo menciona. A la persona promedio, al testigo de Jehová promedio, esto le ocurre con la persona que no es testigo de Jehová y es devoto de alguna otra fe. O sea, vamos a suponer, Leo es católico, yo soy testigo. Sí. Mientras más en afinidad yo entro con los testigos, la norma es que más por encima del hombro yo veo a Leo porque Leo es católico y Leo no sabe tanto de la Biblia como yo. Pero en el caso mío, estaba tan exacerbado y yo era tan extremista que yo empecé a hacer eso mismo. En vez de con las personas de afuera, hacerlo con las personas de mi casa. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, el mismo efecto psicológico, pero en ciertos casos puede, como lo fue en el caso mío, puede llegar incluso hasta el extremo de empezar a mirar con desprecio a tu familia porque tu familia no es la familia espiritual que tú quisieras que fuera.
Claro, espiritual, entre comillas. Estoy hablando espiritual basándome en el criterio que ellos imponen, no en el criterio que da la Biblia acerca de lo que es una persona espiritual. Claro. Y entonces me llama la atención, ¿no? Es como que constantemente te hacen el énfasis en la humildad, la humildad, la humildad, que es un sinónimo para psicopatearte y hacer lo que ellos quieren. Pero por otro lado, la actitud que te impulsan a tener es justamente la opuesta, donde vos, lejos de mirar a los demás como superiores a vos mismo, vos te ves como superior a todos los demás. Y aquí entramos en el asunto que te mencioné ahorita. Hagamos una distinción entre los testigos y la Watchtower. Hagamos una distinción entre la norma oficial y formal y entre lo que ocurre. En el papel tienen que ser humildes. En el papel tienen que ser sumisos. En el papel tienes que tratar a los demás bien. En la práctica, como la mayoría de las personas, la realidad es que no es que están leyendo la Biblia 24/7. Cuando tú entras en una conversación bíblica, el testigo de Jehová promedio sabe más pasajes de la Biblia, mal interpretado, pero sabe más pasajes de la Biblia que la persona promedio. Entonces, cuando entras en esa dinámica y tienes que salir todas las semanas a predicar de casa en casa y toparte con personas que no saben mucho, pues tú empiezas a creerte un erudito en el mundo. La consecuencia es que en vez de ser humilde te vuelves orgulloso. Mira, nunca se me va a olvidar, había uno de los ancianos en una de las congregaciones que caminaba predicando de casa en casa con un botoncito que decía, se responden preguntas de la Biblia. Cuando la realidad es que el testigo promedio no tiene absolutamente ningún tipo de preparación formal como para poder responder preguntas profundas. No las tiene. Pero la imagen que se crean de sí mismos es que son eruditos andantes, bibliotecas andantes. Y en algún momento lo fueron, en el sentido de que el tiempo de mayor crecimiento de los testigos de Jehová, que fue entre la década, yo me atrevería a decir, entre la década del 60 y la década del 90, el tiempo de mayor crecimiento de los testigos de Jehová se dio en una época donde la mayoría de las personas no tenían recursos para poder acceder a la información con facilidad, pero ellos tenían una fuente de información que estaba todas las semanas llegándole. Entonces tienes a una persona promedio, como era por ejemplo el caso de mi abuelo, que no tenía los medios para poder ir y sentarse a estudiar teología en su casa, versus alguien que iba de casa en casa predicando, porque es que le están enseñando qué va a predicar, cómo va a predicar y cuándo hacerlo. Pues obviamente, definitivamente vas a sufrir un crecimiento bastante radical. ¿Hasta cuándo va a ocurrir ese crecimiento? Ese crecimiento va a ocurrir hasta que las personas empiecen a informarse. Y es lo que está pasando el día de hoy. Hoy día, en los países de primer mundo, claro, en los países de primer orden, el crecimiento de los testigos de Jehová se ha detenido. Solamente están creciendo en los países donde las personas no tienen acceso a la información o no la tienen con tanta facilidad, que era lo que sucedía antes en mi país. Entonces, cuando salgo de la preparatoria, me encamino hacia la evangelización de tiempo completo, me hago evangelizador de tiempo completo. La labor era predicar en promedio 70 horas mensuales, son unas 900 y tantas horas al año. Si tú eres un precursor regular o un evangelizador de tiempo completo y eres anciano o siervo ministerial, ¿sabes? Está en la papa. Eres una máquina de destrucción masiva, ¿sabes? Una persona súper espiritual, eres, ¿sabes? Lo que más en alta estima se tiene dentro de los testigos, lo que más en alta estima se tenía en aquel momento en el que yo estaba todavía, era una persona que sacrificaba todo por la causa, todo. Y yo, como pensaba que eso era lo máximo, pues eso fue lo que hice. Cogí una pequeña capacitación que ellos le dan a los precursores, a los evangelizadores, de algunas 2 semanas. Entonces, luego de eso, al poco tiempo, me nombran diácono. Uno de los obispos fue visitando por las congregaciones. Él ahí entonces toma las recomendaciones que los ancianos le dan. Los ancianos se basan en el criterio bíblico para los diáconos y adicional a eso un par de cosas adicionales, como por ejemplo, ese muchacho al que están considerando para diácono, ¿predica suficiente mensualmente? Muchacho precursor, predica un montón de horas al mes y tiene estudios o solamente está predicando por predicar. No tiene estudios, tiene revisita.
Porque es otra cosa, durante el tiempo en el que yo crecía, los testigos al final de todos los meses teníamos que rendirle un informe a la sucursal donde nosotros decíamos, prediqué tantas horas, dejé tantas publicaciones, hablé con tantas personas, revisité a tantas personas, hice tantos cursos bíblicos y tú tienes que darle esa información a ellos porque eso es lo que los ancianos utilizan para ver si tú estás espiritualmente mal o si estás espiritualmente bien. O sea que ellos saben si la persona lo está haciendo, claro, a menos que la persona esté mintiendo. En aquel momento era así, ya no. Más adelante voy a apuntar un poquito más sobre eso porque está directamente vinculado con mi salida a la organización de los testigos de Jehová. Me asombra, es absolutamente increíble el nivel de organización en cada detalle, ¿sí?, que tienen. O sea, no sé si decirlo a la par de los mormones o por encima de los mormones, pero creo que son las dos religiones, a ver, erradísimos. A ver, los mormones son muchísimo más errados que los testigos de Jehová en un montón de cosas, pero a nivel organizativo es impresionante cómo sistematizan todo, cómo estudian todo, cada cosa, cada detalle, cómo son pragmáticos en un montón de cosas, a un aprecio de ser manipuladores, y como en el caso de lo que nos contaba el otro día Michele, de que te enseñan a traicionar con el rol, el beneficio del espía y esas cosas que nos contó, que a mí me dejó helado cuando lo escuché. Eso no lo podía creer, realmente impresionante. Pero me sorprende lo nivel de estructurado y sistematizado que está el mundo de los testigos de Jehová, y lo efectivos que son, de cómo tienen estudiado. Mira, si es un católico, háblale de esto, esto y esto, que lo sacas. Si es un bautista, háblale de esto y esto. Si es una persona que es estudiosa, entrarle por acá. Si es una persona que no conoce nada, entrarle por allá. O sea, es impresionante realmente. Y por cierto, nos deja, vos tal vez no hace mucho que sos católico, y yo llevo algunos años nada más, pero para los que son tal vez católicos de cuna, que se han acostumbrado a vivir en muchas libertades, en donde todo no es todo tan sistemático y donde nadie te está empujando constantemente a capacitarte, el fruto se ha visto durante muchos años, ¿no? De que vienen los testigos de Jehová, los mormones, que están ultra capacitados en cómo sacar católicos de las parroquias, y los católicos no se preparan para autodefenderse ni para defender a sus familiares, y bueno, se arma el desmadre, ¿no? De que te sacan uno y otro y otro y otro y otro, y así se llenan. Me imagino que los testigos de Jehová deben estar llenos de católicos. Sí. Incluso yo diría que componen mayoritariamente de los ancianos. Los jóvenes que quedan hoy en su mayoría son hijos de testigos, pero los ancianos, las personas mayores de edad, en su mayoría son católicos. Son católicos. Mira, ¿por qué yo tomo la decisión de irme a evangelizar de tiempo completo y hacer cosas? Mira, para que tú tengas una idea, Leo. Nosotros teníamos tanta tarea y tanto trabajo que entre los trabajos, las congregaciones, ¿verdad?, se subdividen en pequeños grupitos de 10, 15 personas. A cada grupito se le asigna un territorio a la semana para que se predique de casa en casa. Esos territorios, nosotros no nos dan los mapas los teníamos que hacer nosotros. Y yo tenía que ir con otro anciano que era evangelizador de tiempo completo también, por el pueblo mío, por todo el territorio que le pertenecía a la congregación de nosotros, dibujando curva por curva, casa por casa, el mapa, para después pasarlo a CAD Design, hacer mapas formales, impresos, que se le asignaban a los territorios y se le decía, mira, a ti te toca el territorio tal para que vayan y lo prediquen, y van a tener tantas semanas este territorio para predicarlo de casa en casa de todo lo que puedan. A ese nivel. ¿Por qué yo hacía eso? Porque a mí me enseñaron que cualquier tipo de esfuerzo en yo tratar de, por ejemplo, desarrollar una carrera, en tratar de construir una familia y una estabilidad razonablemente bien económicamente hablando, cualquier tipo de esfuerzo iba a ser en vano. Y era un peligro para mi espiritualidad. Mira, voy a compartir contigo aquí, además creo que lo estoy compartiendo, este artículo es directamente de la página oficial de internet de ellos. No sé si puede subir la pantalla. Ahí ya lo estamos viendo. Ok. El artículo se titula Padres, ¿qué futuro desean para sus hijos? Esto es de la Atalaya del 2005, de enero, el 1 de octubre. 1/10 es 1 de octubre. En aquel momento se daban 2 atalayas al mes, una el 1 y otra el 15. El primero hace referencia a cuál de las 2 atalayas es en ese mes.
Así que cualquier persona puede buscar esto directamente en la biblioteca en línea y ver que yo no estoy mintiendo y no es la intención mía distorsionar lo que enseñan los testigos de Jehová. No. Mira, en el subtema, el costo de la educación superior, empiezan a darte razones por las que, y a precondicionarte con razones por las que estudiar no necesariamente es una buena idea. Como por ejemplo, cuando hablamos de los costos, pensamos en los términos de dinero. Y aunque es cierto que algunos no tienen que pagar tasas ni matrículas, en todos sitios, en casi todas partes, los estudios son cada vez más caros. O sea, ya tienes un detractor, el motivo económico. Aunque en el caso de la educación superior sea gratuita, quizás se exija cumplir con algunas condiciones, como por ejemplo, el rotativo Wall Street Journal informa que ciertos gobiernos del sudeste asiático mantienen una estructura escolar piramidal que descaradamente empuja a la cima a los mejores estudiantes. En último término, la cima significa el ingreso en las universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford y Cambridge, Inglaterra, Harvard y Yale, Estados Unidos. ¿Por qué ofrece ese gobierno un programa de estudios tan extenso? Para estimular la economía nacional, responde el informe. Como vemos, aunque estudios puedan ser casi gratuitos, el precio que paga, mira, aquí hay una precondición mental que te están poniendo. El precio que paga el estudiante es una vida completamente dedicada a promover este sistema de cosas que yo estoy convencido como testigo de Jehová que va a ser destruido por Jesucristo cuando Él vuelva, porque el fin está muy cerca. Los últimos días comenzaron en 1914 y yo estoy viviendo la parte final de los últimos días. Así que, ¿qué sentido tiene promover este sistema de cosas si puedo promover los intereses del reino? Si bien es cierto que tal estilo de vida es algo muy valorado en el mundo, ¿es eso lo que los padres cristianos desean para sus hijos? Otra precondición más. Realmente eso es lo que tú quieres. Eso es una apelación. Ahí no hay datos objetivos. Ahí lo único que hay es una apelación al patos, a las emociones, tratando de evocar sentimientos de disgusto hacia lo mundanal, entre comillas, ¿verdad? Lo que ellos consideran mundanal, y entre algo que cualquier testigo de Jehová desearía, que es un estilo de vida cristiano, entiéndase, la evangelización de tiempo completo, ser anciano, siervo ministerial, servirle a la congregación, etc. Además, hay que tener en cuenta el ambiente. Las universidades son bien conocidas por ser escenarios de conductas perjudiciales como consumo de drogas, abuso del alcohol, inmoralidad, falta de honradez en los exámenes, humillantes pruebas de iniciación, y la lista sigue y sigue. Más detractores para estudiar. Y al final de este subtema, dice, los padres han de pensar seriamente y con oración en estas preguntas, así como en el peligro. Míralo aquí, mira esta precondición tan grande. Yo crecí toda mi vida con esto. El peligro que conlleva enviar a sus hijos a otra ciudad o país para que continúen sus estudios. Cuando tú creces escuchando vez tras vez, artículo tras artículo, porque todos los domingos ellos estudian un artículo diferente que toca algún aspecto de la vida cristiana en la que tú tienes que mantenerte derechito como un soldadito. Cuando tú estás vez tras vez escuchando eso, te condicionas automáticamente a que todo lo que hay en la universidad, todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo es malo. Porque este es el mundo del diablo, por decirlo así. Y por eso fue que yo decidí voluntariamente, sí es verdad, decidí voluntariamente yo. Pero es porque a mí me están condicionando a pensar de que esa decisión que voy a tomar está equivocada. Y ya yo me había matriculado a la universidad, y por una tecnicalidad dije, no, esto es que Jehová nos quiere que yo vaya a estudiar. Por una tontería, esto es que Jehová nos quiere que yo vaya a estudiar. Y me autoengañé a mí mismo para no ir a la universidad y hoy yo estoy pagando las consecuencias. ¿Por qué yo te digo que estoy pagando las consecuencias? A los 21 años, yo me caso. Durante el periodo de noviazgo con mi esposa, con la que es mi esposa, nosotros nos fuimos juntos a servir a una congregación de lenguaje de señas americano. Ella se fue primero porque a ella le encanta ese idioma. Y yo me fui detrás de ella, detrás del pan y los peces. Entonces, la realidad es que no había muchas alternativas de pareja dentro de los testigos de Jehová y pues tenía que proteger lo poco que había. Y mi esposa en ese sentido, ella es A+, y la conozco desde el jardín de niños. Mi esposa y yo nos conocemos hace 30 años atrás, hace 25 años atrás, perdón. Desde que somos pequeñitos nos conocemos. Entonces, me voy con ella y veo dentro de aquella congregación un grupo de jóvenes que
jamás yo había visto tanta politiquería dentro de un grupo tan pequeño. Porque los jóvenes, como están tratando de accesar a las posiciones de poder de alguna manera u otra, porque es el único recurso que tienen para poder sentirse validados, hacen lo que tengan que hacer con los ancianos con tal de poder alcanzar ese respeto y esa prominencia dentro de las congregaciones. Entonces, como la prominencia en el mundo no es posible porque tú no estudias y no te haces un profesional, no tienes un sentido de satisfacción con tu vida, pues tienes que alcanzarla dentro del grupo. Y dentro del grupo, ser anciano, como te dije, ser diácono, ser ministerial, ser el precursor. Esa es la realización personal. Y había mucha competencia, mucha tensión. Al final terminé yo saliéndome primero del grupo. Después entonces mi esposa, cuando nos casamos, pues ella regresó conmigo entonces para la congregación de oyentes. Compartimos con muy buenas personas. Vimos estratas del nivel de organización estando en el lenguaje de señas que yo nunca lo había presenciado, ¿sabes? La cantidad de detalles, como tú dices, a los que ellos tienen que estar pendientes para poder llevar a cabo esa labor es increíble. Y te lo puedo decir yo de primera, que dediqué incontables horas a la preparación de eventos importantes, que todo eso es de gratis, a la construcción de salones de reino, todo eso es de gratis. Los feligreses trabajan para ellos y a ellos no se les paga ni con un centavo, lo hacen voluntario. Y nota que mientras más hablamos, más se hace una distinción entre la Watchtower y los testigos de Jehová. Cuando tú escuchas los testigos de Jehová, tú estás pensando en la Watchtower, pero no, los testigos de Jehová, nunca se nos olvide, los testigos de Jehová son los feligreses. La Watchtower, esos son la sede, esos son los que mandan. Y todo lo que se hace, todo lo que el laico hace, lo hace por el bien de la organización, porque incluso cuando tú te vas de la organización de los testigos de Jehová, dicen, abandonaste a Jehová. Para ellos, irte de la organización es abandonar a Dios. Entonces, mientras yo estuve creciendo, siempre escuchaba mucho a mi papá cuestionar ciertos temas. Mi papá es un gran pensador y siempre cayó un poquito pesado dentro de la congregación porque a pesar de que él iba, no estaba conforme con la explicación que daban los miembros del cuerpo gobernante. Pero el problema era que ya la familia completa estaba allí. Mi papá viene del catolicismo, él se hizo testigo de Jehová. Mi mamá nació dentro de los testigos de Jehová. Y siempre tenía mucho problema con los ancianos y con las demás personas, porque él entendía que habían cosas que no tenían que ser como son y le decían, no, pero es que aquí tú no eres el que manda. Por ilustrártelo de una manera, mi papá tenía un estudio bíblico al que le pidieron que por favor fuera y hablara con él, porque para poder bautizarse tenía que afeitarse la barba. En aquel momento en el que nosotros íbamos, un testigo de Jehová no podía tener barba en Estados Unidos o Puerto Rico, a menos que fuera una condición extrema, porque había que mantener una distancia entre la imagen de lo que daba el mundo y entre la imagen que tenía que dar un cristiano. Eso cambió. Fastidiaron y mi papá empezó a dejarse la barba y le cayeron encima y le fastidiaron y los ancianos se reunían con él y le trataban de hacer ver de la importancia de ser humilde, de ser sumiso. Mi papá en ese aspecto era un rebelde, él no decía, no, esto yo entiendo que no tengo por qué estar obedeciendo sus normas de hombre. Ok, lo dejaban tranquilo. También tuvo problemas por la corbata. Los testigos de Jehová en aquel momento no podían predicar sin corbata, Leo. Aquí en el Caribe, que aquí hace una calor, que aquí esto parece el noveno anillo del infierno. Aquí a veces se trepan unas calores que uno se quiere caer patas arriba, desmayado. Imagínate un testigo trabajando un sábado, predicando de casa en casa, un sábado por la mañana con una chalina, una corbata, derechito, con el maletín. Tú sabes lo exasperante que era eso. Sí, y mi lo papá sé decía, porque en la religión primera en la que estaba, esa era una problemática también de discusión. pues, Que tenías que predicar. Yo como predicador tenía que predicar con corbata, todo afeitado. No, había congregaciones en las que te permitían predicar sin corbata, o sea, tenías que ir de camisa, no podías subirte con remera, ¿sí? Tenías que ir de camisa, pero podías estar sin corbata y algunos lugares te prohibían la guitarra, en otros te prohibían, o sea, la batería, en otros te prohibían la barba, en otros te prohibían el sombrero, o sea, tenías un montón de cuestiones que tienen que ver con el aspecto exterior, que nada tienen que ver con el tema del pudor, sino simplemente con un estereotipo.
Y mira, el asunto con cosas como, por ejemplo, lo de la barba y lo de la corbata, el argumento que ellos te traían a colación, los ancianos te traían a colación era, no, lo que pasa es que tú tienes que tomar en cuenta de que esto es un asunto cultural. La barba se puede utilizar en lugares donde culturalmente es aceptable y la corbata, pues nosotros estamos, esa es nuestra cultura aquí, pues por lo tanto tú te tienes que atener a la cultura. El problema estriba lo siguiente. Los que ponen la norma de la cultura no son los testigos de Jehová. Tú vives en un determinado país con una determinada cultura. Si en tu país está mal visto utilizar barba por las razones que sean, y eso puede desacreditar de alguna manera u otra el evangelio, eso no es común en todos los países, pues yo podría entender que tú dijeras, mira, por motivo del evangelio, pues yo me afeito la barba para que así alguien no me vaya a cerrar la puerta. Pero en Puerto Rico, la mayoría de los hombres tienen barba, eso no es un problema. Entonces, el asunto de lo de la corbata, no había ninguna regla formal que dijera, tú tenías que estar utilizando corbata, pero era una imposición por parte de los ancianos. Volvemos otra vez, marcamos la diferencia entre lo que los testigos dicen ser y entre lo que los testigos son, porque lo que practican es distinto a lo que está escrito. Tienen su forma de interpretar ese magisterio, tienen su forma de cómo aplicar lo que dice el magisterio, y cada congregación lo aplica de una manera un poquito diferente. Por ejemplo, la congregación de Miqueles, en la conversación que él y yo tuvimos, en la congregación de Miqueles jamás se le ocurriría a un hombre bailar con una mujer que no fuera su esposa. Aquí en Puerto Rico eso es normal, no se ve mal. Si allá donde Miqueles te ven bailando con la esposa de otro anciano, por darte un ejemplo, te van a llevar para la sala B. Ese era el cuco de nosotros. Te van a llevar para la sala B. La sala B era una pequeña antesala que había dentro de los salones de reino, que hay todavía dentro de los salones de reino, y donde se reúnen contigo cuando te tienen que llamar la atención. Y si veían a alguien entrando a la sala B, saben que le iban a dar fuete. Entonces, dependiendo de los lugares, dependiendo de los sitios, las normas me las cambias, y lo que está escrito es una cosa, pero entonces tú me quieres cambiar la forma de aplicarlo simplemente por la percepción subjetiva o la interpretación que le dan los determinados ancianos de una congregación a esas normas que están escritas y enviadas por ese cuerpo gobernante. Pues entonces, volviendo otra vez al punto cronológico, una de las cosas que mi papá siempre cuestionaba era el asunto de los 144,000 y la participación de los cristianos en la comunión. Y finalmente estos fueron los dos temas que a mí me terminaron sacando, van de la mano profundamente. Yo era fiel creyente de pues que en algún momento entendía, mira, los 144,000 no me da la impresión de que sea un número literal, pero de que definitivamente son una casta distinta, sí, yo creo que sí. A ver, pues, un segundito, porque la gente quizás no entiende cuál es el trasfondo de esto que vas a contar ahora. Los testigos de Jehová originalmente todos participaban de la Cena del Señor, originalmente en sus primeras versiones. Sucede que cuando fueron más de 144,000 los que se salvaron, porque los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son ellos, cuando fueron más los testigos de Jehová fueron más de 144,000, ¿sí? Y todo el mundo empezó a cuestionarse cómo es esto, de eso ya no hay lugar para salvarme. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer un cambio y constituyeron a los 144,000 en una casta específica dentro de los testigos de Jehová, y esa casta específica, ese grupo de los selectos dentro de los testigos de Jehová, eran los únicos que podían participar de la Cena del Señor. Y el resto, embromate, tenés que pertenecer a la casta para participar de la Cena del Señor. Ellos le llaman así, es lo que sería la desvirtuación de lo que es la Eucaristía en la Iglesia Católica. Entonces, en ese contexto, de eso es de lo que está diciendo Wes, de que empezó a cuestionar por qué existía esa casta de los que pueden y los que no pueden participar de la Cena del Señor, siendo que el único requisito es no participar indignamente, o sea, ser católico y no participar indignamente de la Eucaristía, es el único requisito bíblico y de la tradición. Y pues, entonces lo que estaba diciendo es que él cuestionaba que estos hubieran inventado esto de la casta, para emparchar el problema este de los 144,000. Mira, dijiste mucho y me vienen tantas cosas a la mente. Te lo digo de verdad, me vienen tantas cosas a la mente porque es que las personas no tienen idea de cómo es que se desarrollan las cosas. Mira, voy a tratar de ser lo más resumido posible para no perder el hilo. Los testigos cambian su doctrina cada rato. Cada vez que no lo ven conveniente o que algo que ya explicaban de una manera no hace sentido,
se ven en la obligación de cambiar sus enseñanzas y reinterpretar la Biblia, vendiéndolo como una doctrina, como algo vinculante a la salvación, porque tú no puedes dejar de creer esas cosas sin dejar de ser testigo de Jehová. Y no puedes dejar de ser testigo de Jehová si te quieres salvar. Así que de alguna manera u otra es vinculante a la salvación. Pero siempre hay un cambio constante. Un cambio constante. Por ejemplo, con el asunto de lo de la universidad, voy a compartir un momento, Leo. Voy a compartir un momento. Testigo de Jehová, noticia. Aquí está. Mira, en la página oficial, ¿recuerdas que te había dicho que ellos desanimaban mucho? No se está viendo, ¿eh? Sí, no se ahora está viendo, lo quitaste. Ahora. Mira, ahora. Okay. ¿Recuerdas que te había dicho que ellos animaban mucho a los jóvenes a que no estudiaran en la universidad, ¿verdad? Sí. Eso era un criterio que se tomaba en cuenta para saber si alguien era espiritual o no. Mira, yo crecí con ese criterio y sin embargo ayer el informe número 5 del Cuerpo Gobernante del año 2025 analizan qué principios bíblicos pueden ayudarnos a tomar buenas decisiones sobre la formación académica adicional. Si entran y miran este video, van a encontrar de que lo que están diciendo es, queremos aclarar, literalmente lo dice con estas palabras, queremos aclarar cuál es nuestra perspectiva sobre la educación superior. Nosotros no estamos en contra y nadie les puede juzgar a ustedes porque vayan a la universidad a estudiar. Mi hermano, estuviste 25 años enseñando que no se debía hacer eso, porque era un peligro para la espiritualidad de las personas. Yo no fui a la universidad y yo no me capacité para poder darle una mejor calidad de vida a mi familia pensando de que estaba haciendo lo correcto porque tú me estabas enseñando bien y resulta ahora que vienes y echas para atrás y me dices que nadie te puede juzgar a ti por eso, cuando me hiciste creer, quizás en el papel no lo decía, pero me hiciste creer, me acondicionaste a creer que sí se me iba a juzgar por eso, porque Jehová lo que quiere es que yo me dedique mi vida completa a Él, de lleno. Me exigiste algo que después me dices que no era una exigencia, eso es lo que me estás tratando de decir, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Atado esto al asunto de cómo cambian sus doctrinas con regularidad. La doctrina de los 144,000 está directamente vinculada con la escatología bíblica para ello. Esto es una de las cosas que yo en mi partida, en mi salida, empiezo a encontrar que no hacen sentido. ¿Cómo yo termino saliendo para ver si puedo entonces aterrizar ahí en esas cosas que no me hicieron sentido? ¿Cómo yo salgo de los testigos de Jehová? Mi papá empieza a cuestionar esas enseñanzas de las que voy a hablar dentro de poco. Yo empiezo a cuestionarlas también, pero yo era diácono. Y yo amaba servir a la congregación. Lo amaba. Amo enseñar. Me encanta hablar con las personas y cada oportunidad que yo tenía para conversar con alguien o cada oportunidad que yo tenía para enseñar desde la plataforma lo que yo entendía que era la verdad, la aprovechaba. Pero empieza la conciencia poco a poco a carcomerme porque veo que me están tratando, me obligan a decir cosas que no son verdad. Empiezo a entrar en una crisis de fe y entro en una etapa de mucha ansiedad y mucha depresión. Durante esa etapa me aparece una condición inmunológica, se llama la enfermedad de Crohn. Está directamente vinculada con el estrés. Fue horrible, eso fue horrible. Fue los años previos a la pandemia. Cuando estalla la pandemia, los testigos mueven sus reuniones de manera virtual. Durante ese tiempo yo tengo una diferencia teológica con mi papá. Yo vivía en los bajos de su casa. Yo tengo una diferencia teológica con mi papá. Me canso de estar discutiendo y de estar peleando por asuntos teológicos, porque ya mi papá no creía en los testigos, pero se mantenía yendo para mantener la unidad de la familia porque se arriesgaba a perder la familia completa. ¿Por qué? Perdón, no te entendí. Se arriesgaba a perder la familia completa. Okay. Si él se iba de los testigos, él perdía la familia completa. Y si perdía la familia completa, no había entonces ningún tipo de probabilidad de sacarlos afuera y dejarlos presos. Y yo decido, le digo a mi hermano se llama Mike, yo le digo, Mike, voy para atrás más fuerte que nunca, me voy a zombificar. Así le dije. Me mudé de casa. Con el cambio de casa viene un cambio de territorio, vino un cambio de congregación. Y cuando me mudo a la congregación nueva, para mi sospecha, los ancianos se reúnen conmigo para decirme, te vamos a hacer una visita de estímulo a ti y a tu esposa. Después, a las 2 horas, me dicen, no, que queremos hablar solamente contigo. Y la visita de estímulo fue para decirme, mira,
es para que sepas que no te vamos a recomendar como siervo ministerial, como diácono, porque es que tú no cumples con el requisito de hora. Para su sorpresa, me quitan el peso de encima que me está impidiendo a mí y me abren la puerta para que yo empiece entonces a estudiar seriamente la Biblia. Porque lo que me estaba aguantando de yo contestar muchas de las preguntas que yo tenía era que yo tenía unas responsabilidades, y si ya yo estaba con una crisis de fe, con un poco de duda, ¿qué iba a pasar si yo le encontraba entonces la respuesta a estas preguntas? ¿Cuáles eran esas preguntas, por ejemplo? Por ejemplo, el asunto de lo de la comunión. Los 144.000, la casta. Claro, si hay que finalmente lo que me termina a mí sacando por completo es eso. Cuando yo veo que los 144.000 no son ciertos, y cuando yo veo de que todos los cristianos tienen que comer del pan y del vino, crean o no crean que es realmente el cuerpo y la carne de Cristo, o sea, el cuerpo y la sangre, perdón. Todos los cristianos tienen que comer. Yo digo, pero es que ellos me están animando a que no coma. Pero voy para allá, voy dirigido para allá. Me mudo de casa, me mudo de congregación, empiezo como un laico. Perdón, para aclarar, porque eso, se puede entender mal la frase. Lo que Wes dice es que en todas las otras religiones, todos los cristianos, o todos los que se hacen llamar cristianos, aunque no sean verdaderos cristianos, pero todos los que se hacen llamar cristianos, todos siempre en todas las otras religiones pueden participar de la cena del Señor. Entonces eso es lo que quiere decir con lo de que no importa si creen o no que es la Eucaristía, ¿sí? Sino que en todas las religiones católicas y todos los protestantes, siempre todo el mundo come de la cena del Señor, y que en los testigos de Jehová son los únicos que tienen esto de la casta específica que puede participar de la cena del Señor. Eso es lo que quiso decir Wes, para que no se entienda mal. Claro. Gracias, Leo. Entonces, a la vuelta de un par de meses ya yo había dejado de reunirme en línea. Si daba algún tipo de testimonio, era algo bien genérico, estilo Dios te ama, Cristo te ama. Ya predicabas como un pentecostal. Sí. Y entonces en el informe tenía ahí a los ancianos encima de mí. Mira el informe, predicaste este mes. Se había abierto durante el tiempo de la pandemia una condición especial para que las personas que predicaran menos de 15 minutos solamente te tuvieran que poner prediqué este mes. Ya está, se acabó, no tengo que decirte el tiempo. Para nuestra sorpresa, Leo, eso poquito tiempo después lo eliminaron. El asunto de los informes y el requisito de hora, de que tienes que predicar ciertas horas mensuales para poder ser considerado diácono, eso lo eliminaron. Ya los testigos de Jehová no tienen que rendir informes de cuántas horas predican al mes. O sea, ellos me quitaron a mí la responsabilidad de diácono y me abrieron la puerta para que yo saliera por un criterio que luego ellos mismos eliminarían y lo sacarían de por medio. Entonces, durante el tiempo después de la pandemia, empecé a estudiar hebreo bíblico. Y me empecé a dar cuenta realmente entonces de las grandes manipulaciones que habían en la traducción del Nuevo Mundo. Ahí es donde se cae el mundo abajo completo. Ya ahí yo lo que quiero ver es el mundo al del. Pues hay mucha tela para cortar en esto que me estás contando, pero déjanos 2 o 3 brevemente mencionadas, porque la gente tal vez no sabe. Los testigos de Jehová tienen su propia traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Mira. Y es ampliamente atacada por todo el protestantismo y por la Iglesia Católica, justamente por estas manipulaciones y torceduras enormes que hacen a esa traducción. Pero como para que las más importantes, comentanos 2 o 3 nada más, pero brevemente, como para que no nos desviemos tanto. Déjame ver. Ok, Jeremías 29:10. Jeremías 29:10. A ver, vamos. Eso de la traducción del Nuevo Mundo. Espera un segundo, quiero ver si la tengo acá. Déjame ver. Que tengo que buscar uno. ¿Sabes? Sí, déjame buscar en el interlineal. Bible Hub. Esto fue una de las cosas que cuando yo la encontré, a mí me dio un coraje, porque me di cuenta de que muchas de las cosas que ellos estaban explicando eran simplemente interpretaciones, ¿sabes? Incluso muchos de los pasajes de la Biblia que ellos utilizan para sostener su escatología, lo hacen mirándolo desde un punto de vista sesgado, y las traducciones son sesgadas también. O sea, ellos imponen el criterio bíblico.
perdóname, ellos imponen su criterio bíblico a la Biblia para la hora de interpretarla. ¿Qué pasaje de Jeremías me dijiste? Jeremías capítulo 29, el verso 10. Jeremías capítulo 29, el verso 10. Mira, Leo, te voy a explicar por qué este pasaje de la Biblia es sumamente importante. Déjame ver si es este. El profeta Jeremías 29:1. Ay, Dios mío, esto no quiere cooperar. Rapidito. Ok. Los testigos de Jehová creen que Jerusalén fue sitiada por Babilonia en el año 607, en contra de toda la arqueología disponible, en contra de los registros históricos que hay disponibles, y se utilizan ciertas tecnicalidades. Esto está en la página en línea de ellos, lo pueden buscar directamente. Se utilizan ciertas tecnicalidades para tratar de justificar la postura de que Jerusalén fue destruida en el 607 antes de nuestra era. La evidencia que hay es que fue entre el 586 y 587. Hay algunas personas que lo más que lo logran mover es hasta el 597, o sea, más o menos una tolerancia de 10 años. Esa fecha es muy importante para ellos, porque dentro de su escatología, de ese punto en adelante, hasta que regresa el Mesías prometido en su segunda venida, van a pasar 2520 años. Claro, la profecía de las 70 semanas. Exactamente. Esos 2520 años se cumplen en el 1914, donde ellos habían predicho, según su interpretación, que Cristo venía y Cristo no vino. Estalla la Segunda Guerra Mundial y hacen lo mismo que hacen los adventistas. No, malinterpreta. Sabíamos que iba a haber un evento importante, pero no pegamos en cuál iba a ser exactamente el evento. Para ellos, el establecimiento del reinado invisible de Jesucristo comienza en el 1914 y es por la fecha del 607. ¿Cómo ellos sustentan la fecha del 607? Esto es un talón de Aquiles dentro de su teología. La fecha del 607 se sustenta por una interpolación en el texto del hebreo. Si tú lees, déjame ver cómo lo traduce esa que tú tienes. Dice, cuando comienza a cumplirse para Babilonia 70 años. Esa es la traducción correcta del texto. Te lo voy a mostrar directamente desde el interlineal para que se entienda lo que quiero decir, porque esto es importante. Esto fue una de las cosas que cuando yo encontré, a mí se me quería caer el mundo y decía, pero ¿cómo es posible que nos estén engañando de esta manera? E incluso ellos hacen referencia en sus publicaciones a esta posible traducción del pasaje, pero diciéndole a las personas que no hace sentido esta traducción por algo que dice Daniel. O sea, en vez de ellos tratar de explicar lo que dice Daniel con la Biblia, ellos tienen que entonces pasar a poner sus presuposiciones en el texto bíblico, alterando lo que el texto dice. Si nosotros vemos aquí, se lee de derecha a izquierda, mira lo que dice aquí. Aquí la palabra que aparece es le Babel. Esto es una lamed, le, esto es un artículo, Babel. Babilonia, Babel, Babilonia. Y ese artículo le significa para. Cuando los 70 años se completen para Babilonia, entonces yo los visitaré, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer el pasaje de la Biblia, no viene el caso. El punto es que aquí el artículo que aparece es le Babel, para Babilonia. La Biblia de los Testigos de Jehová lo traducen como 70 años en Babilonia. ¿Por qué en y no para? Hay dos alternativas. La primera alternativa, que es la que ellos dicen, es que Israel estaría en el exilio babilónico durante 70 años concretamente. Desde el momento en el que van al exilio hasta el momento en el que regresan, 70 años. Ellos dicen, nosotros sabemos cuándo regresaron por el mandato de Ciro. Cuenta 70 años para atrás y ya tú tienes cuándo fue la destrucción de Jerusalén. Mira qué fácil te lo voy a poner. Pero eso es asumiendo que tu interpretación esté correcta. Pero si empiezas por una mala traducción del texto, la interpretación no va a estar correcta. La otra opción es que Dios utilizaría a Nabucodonosor y a Babilonia durante un periodo de 70 años. Y cuando tú miras los años que pasan entre el imperio neobabilónico y entre
la destrucción con Ciro pasan justamente 70 años. Oye, hay un marco de tolerancia en el tiempo, porque es que la historia es una disciplina que tiene sus tolerancias. Nosotros no tenemos ahí una fecha súper exacta de cuándo fue que ocurrieron las cosas. Nosotros tenemos una idea bastante generalizada y bastante certera, pero siempre con un margen de error. Ellos necesitan que sea exacto para poder justificar su postura de 1914. O sea, míralo desde este punto de vista. Los 144.000 dependen del 1914, porque los 144.000 empieza el tiempo de esa recolección en esa fecha. Porque para ellos, cuando Cristo es entronizado como rey en el cielo, los ungidos, los de los 144.000 que habían muerto durante estos 2 milenios, ellos estaban dormidos en la muerte. En ese momento ellos resucitan y van al cielo. O sea, a partir del 1914 en adelante es que los 144.000 van para el cielo para ellos. Pero ese evento depende del 1914. El 1914 depende del 607. El 607 depende de los 70 años que Israel pasaría en el exilio babilónico. Y los 70 años, el momento de los 70 años, dependería de cuándo exactamente es que Jerusalén fue destruida. Por eso ellos necesitan a toda costa de que sea el 607 y no el 587. Lo que no entienden es que si tú interpretas la profecía de cualquier otra manera, se cumplen los 70 años. Si tú mides el tiempo de reinado del imperio babilónico, dura 70 años. Si tú lo vas a medir de la perspectiva desde la destrucción de Jerusalén hasta cuando se terminan de reconstruir las murallas y el templo, pasan 70 años. O sea, no desde cuando Ciro instruye a que regresen, sino cuándo es que terminan de reconstruir el templo. Pasan 70 años. Por donde tú quieras que lo vea, pasan aproximadamente 70 años, tomando en cuenta los errores que nosotros tenemos en la disciplina de la historiografía. Pasan aproximadamente 70 años por cualquiera de las medidas donde la profecía se cumple y no necesitas que sean el 607. Incluso, tanto es así, mira lo que llegan a decir. Llegan a decir que si tú quisieras saber los años, no puedes contar los reinados de los distintos reyes de Babilonia, de Ciro a Nabucodonosor, porque tú no sabes si hubo algún rey de por medio del que nunca se escribió nada. La Biblia te dice cuáles son las listas de los reyes, pero en esa instancia no puedes confiar en la Biblia para poder hacer una interpretación acerca del tiempo. Cuando yo veo desde el hebreo bíblico que ahí en ese pasaje de la Biblia dice le Babel, dice para Babilonia, y no dice en Babilonia, a mí se me cayó el mundo, porque ahí yo entendí que yo con las Biblias yo estoy leyendo interpretaciones. Las traducciones de la Biblia son interpretaciones. Ese es el punto. O sea, porque para resumir lo que dijiste, sea que sea en el 607 o en el 580 y no me acuerdo cuánto, en el 584 es todavía peor porque entonces el reino hubiera comenzado mucho antes de 1914. Exactamente. En cualquier caso, las dos profecías fallaron miserablemente. Sí. Sí. O sea, no importa la fecha, las dos profecías fallaron miserablemente. No depende de cómo interpretes ese texto. Lo que vos estás diciendo es que lo que a vos te cayó la ficha es que la Biblia no te enseña explícitamente algo, sino que vos estás leyendo las cosas o entendiendo las cosas tras la lupa de una interpretación particular que tienen los testigos de Jehová de cada pasaje de la Biblia. Y eso te abrió a cuestionarte qué cosas. Ok. ¿Cómo rayos entonces yo puedo tener, por ejemplo, en Jeremías 29:10, que dice que los 70 años serían para Babilonia, y pasajes donde Daniel me dice que él analizó el tiempo que sería la desolación de Israel y dijo que serían 70 años? ¿Cómo yo puedo tener esos dos pasajes que materialmente hablando parecieran estar en contraposición? ¿Cómo yo puedo explicarlo? Pues entonces ahí yo empiezo a recurrir a fuentes extrabíblicas, específicamente de la tradición judía. Y me doy cuenta que para los judíos, donde hay dos judíos, hay tres opiniones. ¿Por qué? Porque para ellos no hay una interpretación definitiva de las escrituras, son todos posibles interpretaciones, incluso el Talmud. Son discusiones rabínicas de las posibles interpretaciones que tienen los distintos pasajes de la Biblia, porque los judíos no solamente utilizaban más que la literalidad del texto, por ejemplo, utilizaban la gimatria. La gimatria, dentro del alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Las palabras tienen un valor numérico y las palabras equivalentes en el valor numérico, por ejemplo, me parece que la palabra equivalente para Mashiach en hebreo
estoy casi seguro que era esta, no lo recuerdo, por favor, perdónenme si me equivoco en esto, pero me parece que uno de los equivalentes era serpiente. Entonces tú ves una relación en la teología hebrea, porque incluso hasta en los números ellos vinculan una cosa con la otra. ¿Qué es lo que está directamente en contra de la serpiente? El Mesías. El valor numérico de ambas palabras en el hebreo es la misma. Y asimismo con muchas otras cosas. Esos son métodos de interpretación, no son definitivos. Ni siquiera para los mismos judíos son métodos definitivos. Pero son cosas que ayudan a la hora de uno interpretar el texto bíblico. Y empiezo a familiarizarme poco a poco. Empiezo a beber de una fuente de uno de los profesores míos de hebreo. Y ahí yo empiezo entonces, después de eso, empiezo a abrirme la puerta a la divinidad de Cristo. Cuando yo me abro entonces a entender desde porque para mí todo el problema de la Trinidad y todo el problema de la divinidad de Cristo era simplemente un asunto de que no se puede sustentar desde la Biblia hebrea. El Tanaj no abre espacio para creer de que alguien puede ser Dios y puede estar aquí en la tierra. No, eso no. Cuando yo veo que desde la Biblia hebrea sí se puede sustentar el argumento, ahí yo digo, no, ya está. Puedo creer en la divinidad de Cristo. Pero empiezo a creer un tipo de monofisismo, unicitarismo, medio exótico. Y entonces entro en amistad con un muchacho. Ahí yo, poco tiempo después, después de una crisis de salud, decido empezar a estudiar. Me voy a hacer una carrera de ingeniería eléctrica. En la universidad me encuentro con un muchacho que es presbiteriano, muy amigo mío. Y teníamos muy buenas conversaciones de la Biblia. Y él poquito a poco empieza a darme testimonio y a evangelizarme sin darme cuenta. Y empezó a poquito a poco aportar para que yo me fuera abriendo a la Santísima Trinidad, poco a poco. Y lo que termina entonces diciéndome, sí, puedes creer en la Trinidad, es que en algún momento veo a un grupo de judíos mesiánicos decir, nosotros somos judíos mesiánicos, creemos en la sola Escritura y creemos en la Trinidad. Y ahí tú dices, wow, espérate, pues entonces no es regla. Si yo puedo ser judío mesiánico, saber hebreo, creer en la Trinidad y la sola Escritura, pues esto se vale. ¿Estabas considerando los dos para hacerte un judío mesiánico? Sí. En el movimiento estaba considerando moverme a raíces hebreas, pero eso es casi inexistente aquí en Puerto Rico. Lo más cercano que tenía era entonces irme a algún tipo de comunidad religiosa que, aunque no compartiera mi cosmovisión, porque yo no era trinitario en el momento, pero sí que hubiese un cierto grado de libertad para yo poder disentir y compartir mis opiniones en cuanto a distintas interpretaciones teológicas en las que yo entendía que yo tenía algo positivo que aportar, porque tenemos que tomar en cuenta de que pues yo entendía de que yo no podía llegar a los sitios a ponerme a poner reglas y a decir cómo era que se tenía que interpretar la Biblia ni nada así por el estilo. Entonces, cuando empiezo a considerar el caso de la Iglesia Católica, yo empiezo a considerar el caso de la Iglesia Católica cuando recibí por primera vez la comunión en la Iglesia Presbiteriana. Para mí, como testigo de Jehová, no había un evento más importante que la Santa Cena. Los testigos de Jehová vamos a la Santa Cena, se nos presenta con un platito, nos sentamos uno al lado del otro, yo recibo el platito con el pan y se lo paso al que está al lado. Y no como, solamente comen los 144,000. Cuando yo voy a la iglesia presbiteriana y como de la comunión, porque el criterio era que tenías que estar bautizado, ni siquiera bautizado trinitariamente hablando, era simplemente que tenías que estar bautizado. Cuando voy a esa iglesia presbiteriana y me dicen, mira, puedes comer, después que estés bautizado, puedes comer. Yo decía, sí, yo estoy bautizado, pues claro que sí. Entonces, comí y fue underwhelming, es la palabra en inglés. Es como cuando tú abrumador. No, eso es overwhelming. Underwhelming es lo opuesto. Underwhelming. Okay. Cuando tú tienes una expectativa súper alta de algo tan importante y tan grande en tu vida y te das cuenta de que no, esto no era lo que yo estaba buscando, es que hay algo mal. Y digo, pero ¿por qué rayos? ¿Qué será lo que me falta? Que tú participé de la comunión y sin embargo no era. Por cosas de la vida, en ese tiempo me consigo con Santiago Alarcón y su pregunta de ¿por qué tú crees que tercera de Juan es palabra de Dios? Y me doy cuenta de un problema en el que yo estaba cayendo, que es que yo creía inconscientemente en la tradición judía, o sea, ya yo no era sola Escritura,
Creía en la Biblia, pero no tenía de cómo justificar mi creencia en los libros de la Biblia, porque ya yo entendía, eso fue otra cosa. Durante ese proceso yo aprendí también de ciencias bíblicas. Eso fue un proceso bien doloroso, porque las ciencias bíblicas tienen un problema, que es que te dan formación antropológica, te dan formación histórica, te dan información sociológica, pero no te dan formación teológica. La destruyen. Entonces, cuando yo me siento a estudiar el proceso de desarrollo escritural de la Biblia y empiezo a ver, eso fue un proceso horrible, horrible. Y ahí yo me aparto de la ciencia bíblica y yo digo, no, yo no quiero tener que ver nada con la ciencia bíblica, porque yo quiero añadirle esperanza a mi vida. Yo quiero teología. Y ahí es donde yo empiezo a moverme en otra dirección. Pero como ya yo había visto eso, ya yo sabía que la pregunta de Santiago Alarcón era una pregunta justificada, porque la Biblia a nosotros no nos cayó del cielo. La Biblia pasó por un proceso y por un desarrollo en lo que se escribía. El problema es que si yo sé y estoy consciente que los distintos libros se escribieron en distintas épocas, ¿por qué yo creo que el canon que tengo es el correcto? Y esto es algo que los protestantes le van a dar vuelta a todo lo que quieran, pero al final todo siempre va a redundar en un argumento de autoridad, nos guste o no nos guste. Porque incluso si yo voy a una iglesia protestante, en la iglesia protestante el pastor me dice esto y yo le pregunto, ¿por qué, señor pastor, y no puedo hacer esto otro? El pastor me va a decir, pues porque yo soy el que tengo la autoridad. Finalmente la persuasión va a estar en la autoridad. La Biblia no es la excepción. El texto bíblico, nosotros tenemos el canon que tenemos y lo disfrutamos porque la Iglesia Católica lo recopiló. Yo no le atribuyo a la Iglesia Católica la creación formal de la Biblia, pero sí la recopilación de la Biblia, porque la Biblia no es un libro, son 70 y... Perdóname, que todavía me quedan 2 o 3 pelos de cable, 73 libros. Son 73. Sí, entonces, sí, son 73. Pues entonces, pero es porque la Iglesia Católica nos dejó a nosotros ese legado. En algún momento cambió, sí, es verdad, pero cambió no porque la Iglesia Católica se equivocara. Cuando yo me enfrento a esa pregunta, yo digo, pero es que si esto es cierto, pues entonces pues tiene que ser la Iglesia Católica, no puede ser ningún otro sitio. ¿Qué pasa? Ya yo estoy contemplando la posibilidad de que sean los judíos, pero reconozco que los judíos tienen un problema, que Cristo mismo les dice, el reino les será quitado a ustedes y les será dado una nación que produzca fruto. O sea que tengo que buscar cómo armonizar eso también, porque no puede ser que Jesucristo le quitara el reino a los judíos y también se lo dejara. Y empiezo poco a poco a familiarizarme con la teología católica, y ahí yo veo la inmensa cantidad de similitudes que hay entre la teología católica y entre el judaísmo. Cuando voy por primera vez a una misa, ahí fue que yo entendí lo que era verdadera adoración. Yo estuve 25 años yendo a un salón de clases. Y por primera vez en mi vida, como a mis 27 años, logré ver lo que era verdadera adoración a Dios. Cuando en la misa todo el mundo se arrodilla, en el momento de la consagración, ya yo tenía un convencimiento de que la Eucaristía era algo especial. No tenía del todo claro de que la Eucaristía era el cuerpo de Cristo, pero yo sabía que era algo especial. Y cuando yo veo a todo el mundo arrodillado, adorando a Dios, ahí yo entendí, sin tener que comer del pan ni beber del vino, ahí yo entendí, esto era lo que faltaba. Justamente esto era lo que faltaba. Ahí fue que yo me sentí por primera vez delante de la presencia de Dios. Y veía las imágenes, pero por ejemplo, el Cristo que estaba crucificado frente al altar, para mí no era repulsivo. No lo era. Porque dejé de verlo como me enseñaron a que lo viera como un ídolo, y lo empecé a ver como lo que es, como una representación del sufrimiento que el Señor tuvo que pasar por nosotros. Entendí que las personas en la iglesia van a los pies de la cruz a recibir el pan de Dios. Ese altar donde Jesucristo es crucificado, donde nosotros vemos la procesión al principio de la misa, Cristo en camino al altar a ser sacrificado por nosotros, la gente caminando a la cruz a alimentarse de ese pan. Cuando yo vi todo eso y vi toda esa simbología, quedé fascinado. Vale la aclaración, Wes, que no es que Jesucristo es crucificado de nuevo, porque es un sacrificio increíble. Estoy claro. Sí, estoy claro. Estoy claro que es una actualización, no es que se crucifica a Jesucristo cada vez en la misa. Yo eso lo entiendo perfectamente bien. Incluso una de las cosas, uno de los puntos que a mí más me encanta de la teología católica, que es que la teología católica ha tenido 2000 años para reflexionar
y para darle una explicación razonablemente coherente, aún tomando en cuenta nuestras limitaciones humanas. Porque la revelación es la revelación, sí, pero nos toca a nosotros hacer sentido de la revelación. Eso se lo ha dejado a la iglesia. Dios se lo ha dejado a la iglesia. Cuando digo nosotros me refiero al hombre, no estoy refiriendo a la postura subjetivista. Le corresponde al hombre darle una explicitación a esa revelación para nosotros poder entender, para nosotros poder comprender y hacer el mejor sentido posible. Cosas como, por ejemplo, entender de que Jesucristo está en cuerpo, alma y divinidad, ministrando desde la eternidad su sacrificio perfecto, que es por eso que es una actualización, es el mismo sacrificio, es el mismo cuerpo de Cristo, administrado desde la eternidad de allá donde está el Padre. Entender esas cosas a mí me hizo ver que la teología católica, el problema con la teología católica no es la teología católica, el problema con la teología católica es que nosotros no nos familiarizamos con ella. Ese es el problema con la teología católica. No es la teología católica en sí, es que nosotros no hacemos la tarea. Y desde entonces pues he estado en un proceso de estudio, de reflexión, de meditación. Hoy día mi enfoque es más estoy tratando de enfocarme más hacia la espiritualidad. Estoy tratando de enfocarme más en la vida cristiana, cómo imitar las cualidades de Jesucristo, depender de Él en momentos difíciles. Yo tengo un hijo, tengo otro que viene en camino y todavía estoy cargando con muchas de las consecuencias de cuando yo era testigo de Jehová, porque ahora mismo estoy estudiando ingeniería eléctrica, que es un bachillerato bastante difícil, mientras trato de mantener una familia, mientras trato de compartir con mi hijo, compartir con mi esposa, atender los asuntos espirituales míos. Y estoy muy enfocado en lo que tiene que ver con el asunto de depender lo más posible de Jesucristo en esos momentos difíciles. Y a todos nos pasa. La vida de los santos es algo que también ayuda mucho. Ver el ejemplo de otras personas que han sufrido y que sin embargo han logrado llevar vidas de devoción es algo que me ha servido de mucho consuelo, porque uno de los problemas con la condición mía de salud es que es algo crónico, no tiene cura. Y yo tengo que durante el resto de mi vida vivir con esa condición pero al mismo tiempo miro hacia atrás y reflexiono y pienso que de alguna manera a través de condiciones como esa a veces Dios nos purifica. Porque si yo no hubiese desarrollado esa condición, nunca hubiese dejado de predicar la cantidad de horas que tenía que predicar, nunca hubiese dejado de cumplir con los requisitos para ser diácono, nunca hubiese dejado de ser diácono porque no me iban a recomendar, nunca hubiese empezado a estudiar hebreo bíblico, nunca hubiese empezado a estudiar la tradición judía, nunca hubiese empezado a familiarizarme con otros canales de apologética que me ayudaran un poco, jamás me hubiese topado con la Iglesia Católica. Y hay males necesarios en nuestra vida, en el sentido de que hay cosas que a veces nos sirven para la purificación, que no nos gustan mucho, pero Jesucristo nos da la fuerza para nosotros poder continuar. Hoy día tengo la inmensa gracia y la inmensa bendición de estar con mi familia completa dentro de la Iglesia Católica. Fuimos 10 que nos salimos de los testigos de Jehová y nos fuimos para la Iglesia Católica. No lo hicimos. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo lograste rápidamente? Porque ya llevamos un buen tiempo del video, pero rápidamente, ¿cómo fue eso de que llegaste a convencer a tu familia? No, yo no convencí a nadie. Mi papá, mi hermano y yo, que somos los tres que tenemos familia dentro de la familia, llegamos los tres a la misma conclusión, más o menos para el mismo tiempo, independiente, un estudio independiente del uno del otro. Wow. Yo no tuve que hacer nada. ¿Vos por el hebreo, tu padre por? Filosofía, Santo Tomás. Y mi hermano, razonamiento bíblico. El hebreo bíblico Biblia, filosofía y lenguas bíblicas, y todas conducen a la Iglesia Católica. Sí, wow, sí, tremendo, sí. tremendo. Para mantener la consistencia, sí. Si no quieres ser consistente, perfecto, haz lo que te dé la gana, pero si quieres ser consistente, tienes que reconocer que históricamente hablando, lo que más sentido hace es que la Iglesia de Jesucristo sea la que tiene el sustento histórico y el aval histórico, porque es que incluso al final, la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros tenemos para argumentar a favor de la resurrección de Jesucristo es la documentación histórica. Tú no puedes ir a donde un ateo y decirle cree la resurrección de Cristo porque sí. Tú tienes que tratar de hacerle un caso acumulativo de evidencias, piezas de evidencia histórica para hacerle verle que Cristo vivió, murió y de que sus discípulos lo vieron resucitado. O sea que aún hasta el caso de la resurrección
tienes que verlo desde una perspectiva histórica para poder sustentarlo y para poder darle algún tipo de fundamento a tu fe. Claro, al final fe. O sea, yo no pretendo decir aquí, no, tú puedes creer en la Iglesia Católica sin fe en la Iglesia Católica. Eso no es realista. Necesitas tener fe para poder ser católico. Igual que necesitas tener fe para poder ser protestante y creer que Jesucristo resucitó entre los muertos, porque la gente no resucita de entre los muertos. Es un elemento de fe. De la misma manera, si tú quieres ser consistente, tienes que estar dispuesto a, por fe, creer que contra viento y marea la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia católica, no es otra. Con sus virtudes y con sus defectos, porque virtudes y defectos hay en todas partes. Y eso lo entendí yo a mis 25 años de edad cuando me di cuenta de que el lugar tan perfecto en donde yo vivía realmente no era un lugar perfecto. Así que el que crea que porque está en un lugar donde se siente bien, está en un lugar que es perfecto, está equivocado. Las interpretaciones de la Biblia son eso, interpretaciones, opiniones. El que venga a tratar de convencerme a mí, por ejemplo, con una interpretación bíblica, yo tengo que entonces preguntarle, pero ven acá, ¿por qué yo te tengo que creer a ti? Dame una razón por la que yo tengo que, razonablemente hablando, hacer caso a lo que tú me estás diciendo. Yo tengo un equipo de personas que está diciéndome, mira, puedes ir por esta tangente, te puedes ir por esta secante, puedes interpretarlo de esta manera, no lo interpretes de esta otra. Expertos que llevan 2000 años desarrollando. ¿Por qué tendría que yo creerle a un tipo que lleva 50, 60 o 70 años en esta tierra estudiando y que cree que sabe más que todo el conocimiento acumulado en los últimos 2000 años de historia del cristianismo? Eso es algo absurdo. Para mí eso no tiene absolutamente ningún tipo de consistencia. Es ilógico. Ya entonces lo viviste. Claro. Lo viviste entre los TJ, que ellos son una organización nueva que recién está descubriendo sus propias contradicciones y trata de emparcharlas. Y la Iglesia Católica lleva 2000 años de haber entendido ya un montón de cosas hace muchísimos siglos y ya ha definido formalmente su doctrina. Mira, casi todos los aspectos. Los testigos de Jehová dicen, nosotros estamos en una campaña de evangelización desde 1914 y la Iglesia Católica le dice, estás 2000 años tarde a la fiesta. Claro. Llegaste tarde a la fiesta. Llegaste tarde a la fiesta. Yo llevo 2000 años evangelizando el mundo. Y por más que nos guste o no nos guste, la cosmovisión que nosotros vivimos en Occidente, nuestras libertades, nuestras garantías de donde provienen es de la teología católica. Cosas como, por ejemplo, los derechos que los nativos aquí en Hispanoamérica tenían, y la razón por la que todavía en Hispanoamérica quedan nativos originales, es porque la Escuela Teológica de Salamanca se reunió junto con el rey para discutir el tema de qué iba a suceder con estas personas que encontramos en el Nuevo Mundo, que son distintas, que todo el mundo está abusando de ellas y haciendo vergüenza con ellas, pero ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cuáles nuestras? Esos derechos de donde salen es de la teología y de la reflexión católica. Esa es la verdad. O sea, yo tengo que ser agradecido, yo tengo que entender que si yo vivo en un mundo razonablemente civilizado hoy, vivo en él porque el reino de Cristo está en medio de nosotros. Y claro, no lo digo en un sentido literal, lo que quiero decir es que dentro de las circunstancias, esa moral, esa guía, es lo que ha permitido un mundo civilizado en Occidente. Todavía hay lugares en el mundo donde la gente vive como se vivía hace 2000 años atrás y es un caos. Claro, eso no quiere decir que nuestras civilizaciones no tengan los defectos, pero las cosas buenas que tiene las tiene gracias a la Iglesia Católica, no gracias a los demás. Que fueron la universidad de la evangelización. La universidad, por cierto, es un invento de la Iglesia Católica y ahora estás pudiendo disfrutar y los testigos de Jehová no querían que vos trabajaras para el crecimiento de su organización, que correcto. Por cierto, o sea, mientras me decías algunas cosas vos me vas a confirmar si estoy presuponiendo mal. Esto de que ahora es lícito estudiar en la universidad, indirectamente a la Watchtower le reporta más ingresos económicos porque vas a estar posicionado laboralmente mejor y cuando te falte plata, bueno, deja que los testigos de Jehová ahora sean profesionales porque ahora vas a entrar más plata a la Watchtower. ¿Es así? Y otra cosa, el aporte que los laicos le hacen a la Watchtower no es principalmente económico, entiéndase dinero. La mayoría de las personas que están dentro de la organización de los testigos de Jehová son de escasos recursos. El aporte que ellos le dan es con su mano de obra. La Watchtower es la corporación de bienes raíces más grande del mundo. El año pasado ellos nombraron como miembro de su cuerpo gobernante como un nuevo
cardenal, por decirlo así, a un hombre que está directamente vinculado con una empresa de bienes raíces internacional, uno de los directores de la empresa. La mano de obra de los testigos es completamente gratuita, ellos solamente tienen que pagar por los materiales, hacen construcciones, remodelan salones de terreno, los venden, le ganan un profit y se dedican a mover dinero de punto A a punto B. Eso es lo que están haciendo. Entonces, tener personas preparadas profesionalmente, es que ha pasado algo durante los últimos años, Leo, y es que los testigos se han dado cuenta de que muchas de estas cosas que estaban imponiendo le están trayendo más problemas que soluciones porque ha habido una inundación de demandas. Los gobiernos meten presión y para ellos no perder el good standing con los gobiernos, pues entonces ellos empiezan a ceder poquito a poco. Empezaron primero, por ejemplo, con el asunto de lo de la barba, después entonces la corbata, las mujeres pueden utilizar en los salones de reino pantalones, eso pues recientemente hubo un cambio de eso también. Ahora está con una actualización acerca de vamos a aclararte cuál es nuestra perspectiva acerca de los estudios, cuando realmente ellos habían hablado incontables horas acerca de eso. Y entonces han ido aflojando y aflojando el torque poquito a poco para que los jóvenes se mantengan adentro y para que los jóvenes que se mantienen adentro tengan algo que aportar. Pues acá en Latinoamérica, ¿están perdiendo miembros los testigos? No me atrevería a decirte, no estoy tan familiarizado. Yo, para mí, que de los pocos lugares donde hay, aunque sea un poquito de crecimiento, en Hispanoamérica, y países de tercer orden. Porque aunque hay muchos sitios en Hispanoamérica que ya están en segundo y primer orden, pues hay muchos lugares rurales donde todavía las personas pues quizás no tienen tanto acceso a la información como pudieran y esa falta de información es lo que lleva a caer en todo este grupo de falacias lógicas que conducen a que tú abandones la fe católica. Yo me pongo a pensar, mis abuelos nunca debieron haber abandonado la fe católica. Todavía hablo con mis abuelos y mis abuelos me dicen, no, lo que pasa es que tú no quieres a Jehová en tu vida. No es eso. Yo tengo a Dios en mi vida más presente que nunca. Mi relación con mi esposa es mejor que nunca. Mi relación con Cristo es mejor que nunca. Mi relación con mi familia está mejor que nunca. No es que yo no quiero a Jehová. Es que no quiero ser esclavo de la organización de los testigos de Jehová. Eso es todo. Fuera de eso, es una gracia gigantesca. Estar dentro de la Iglesia Católica es una bendición gigantesca, con sus defectos y sus virtudes. Aquí yo no estoy para tratar de pintar algo. La Iglesia Católica tiene sus problemas y yo pienso que la solución del problema de la Iglesia Católica son laicos fieles y devotos. Si nosotros como laicos nos preocupamos más por tener una buena formación, por tratar de contra viento y marea preservar las enseñanzas y las doctrinas de la Iglesia, por preservar la tradición, si nosotros en nuestra casa ponemos el ejemplo para nuestros hijos, esto se va a corregir. Porque ahorita hablabas del modernismo, Leo, y el modernismo tiene un problema gigantesco, que es que el modernismo únicamente gana atracción por influencia. El modernismo es estéril. Cuando todo se va y todo se destruye, lo que se preserva es lo que se conserva. Y se construye a partir de lo que es conservado. Por lo menos así lo veo yo. Y por eso hoy estoy enfocado mucho en lo que tiene que ver con el asunto de lo de la espiritualidad, porque yo tengo un hijo que yo quisiera serle el mejor ejemplo posible. Y yo quisiera enseñarle a mi hijo, primero que todo, cómo ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano para que mi hijo lo pueda aprender, para que mi hijo lo pueda imitar y darle los argumentos necesarios para poder defender su fe cuando vengan a atacarlo y cuando vengan a acusarlo de cosas que no son. Yo creo que si todos nos ponemos a tratar de hacer lo mismo, la cosa va a mejorar grandemente. Estoy convencido de ello. Yo quiero ser el cambio que yo veo, el cambio que yo quiero en la Iglesia Católica lo tengo que ser yo primero. Esa es mi postura, ¿verdad? Sobre mí, sobre mi vida y sobre lo que yo quisiera ver dentro de la Iglesia. Y es una gran bendición, Leo, de verdad. Es un honor gigantesco. Bueno, ha sido más que muy interesante. Dijimos al principio del video que no hace mucho que recibiste los sacramentos. ¿Podrías comentarnos muy brevemente de eso? En el mes de abril, creo que fue en Semana Santa, Domingo de Resurrección, mi papá, mi mamá, mis 4 hermanos, nuestras esposas y yo nos bautizaron, nos confirmaron
nos casaron oficialmente, o sea, recibimos el sacramento del matrimonio, mi papá y mi mamá, mi hermano y su esposa, y mi esposa y yo, y nos dieron la Sagrada Comunión. Así ¿Te que rebautizaron? sí, estoy bautizado, estoy bautizado, tengo confirmación, tengo comunión y tengo sacramento de matrimonio, lo tengo todo, gracias a Dios. Lo tenemos. No, está bien, porque vos mencionaste que el presbiteriano ahí te dejaron participar de la comunión, cuando en realidad me suena raro eso. No, no es que no te crea vos, digo, me suena rara esa congregación particular de los presbiterianos, porque los presbiterianos consideran herejes a los testigos de Jehová, digamos. De hecho, mira, te cuento una cosa. Durante mi proceso de conversión, antes de considerar la Iglesia Católica, yo me estaba haciendo reformado y estaba mucho ahí en los debates. De hecho, había hecho una página web apologética para la Reforma, que esa página se murió cuando empecé a ver el tema de cómo Calvino masacró a algunos protestantes. Pero en ese momento estaba discutiendo con un testigo de Jehová en un debate, y había un presbiteriano que me estaba impulsando para que le llamara hereje. Yo en mi vida jamás le había llamado hereje a nadie. Y me preguntó, ¿no es cierto, Leo, que este testigo de Jehová es un hereje? Y yo, no miento, me temblaba la mano, se me puso sudorosa y no podía escribir ni sí ni no. Digo, ¿quién soy yo para agarrar y determinar, o sea, con mi relativismo y subjetivismo teológico, cómo podía yo determinar que una persona era o no era hereje? ¿Dónde estaba el límite? O sea, ahí es como que empecé a dar cuenta de que en realidad éramos mucho más subjetivos los protestantes de lo que decimos ser. Entonces, esto del presbiteriano me llama la atención, porque los presbiterianos no reconocen el bautismo de los testigos de Jehová, y la Iglesia Católica tampoco reconoce el bautismo de los testigos de Jehová. Por eso me parece bien que te hayan bautizado en la Iglesia Católica, porque no es un bautismo válido el de los testigos de Jehová, pero me llamó la atención lo del presbiteriano, que te reconocieran y te dejaran tomar la cena del Señor. Sí, sí, incluso eso fue algo que siempre lo tuve claro. Mi bautismo no era, o sea, después de empezar a familiarizarme con la teología católica, entendí que yo no estaba bautizado todavía, de que yo no era cristiano formalmente. Yo quizás en mi corazón tenía un gran amor por Jesucristo, sí, lo tengo, pero si no estoy bautizado con la fórmula trinitaria, no estoy bautizado, punto. ¿Sabes qué, Leo? Los testigos al proceso de la conversión le añaden un paso. Quizás esto no lo sabía, te voy a enseñar algo, déjame ver si lo consigo aquí. Esto está bien interesante. Cambios de punto de vista. Ajá, mira, te voy a compartir esto para que te rías un ratito, para que tú veas que dicen ser bíblicos, pero realmente no lo son. Dale. Esto es algo que yo no entendía acerca de... No lo estoy viendo todavía. Te voy a enseñar. Mi postura como testigo, nunca yo entendía esto. Esto es sobre las otras ovejas y la cena del Señor. En este artículo se explica, esto es de la atalaya del 85, el 15 de febrero. Las otras ovejas y la cena del Señor. Mira lo que dice aquí. Para que alguien se beneficie del sacrificio propiciatorio de Cristo Jesús, hay ciertos pasos que tiene que dar, prescindiendo de que la persona tenga la esperanza de vivir en el cielo o la esperanza de vivir en el paraíso terrestre. Estos pasos fundamentales son los siguientes. Número 1, adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 10, 13 al 15. Ejercer fe, Hebreos 11:16, arrepentimiento, Mateo 4:17, conversión, pero mira antes del bautismo lo que viene, dedicación. Bautismo va después de la dedicación, y tú dirás, ¿qué rayos es eso de dedicación? Pues es que dentro de los testigos hay un paso añadido que se llama la dedicación, y cuando tú le dices a un anciano, yo me quiero bautizar, te preguntan, ¿ya tú te dedicaste a Jehová? ¿Qué es la dedicación? Es una oración que tú haces en lo secreto, donde le dices a Jehová, Jehová, yo me quiero dedicar eternamente a ti y a tu organización. Es un acondicionamiento psicológico de la voluntad previo al bautismo. Porque después del bautismo, porque ellos te hacen dos preguntas. Por lo menos a mí me las hicieron, no sé si todavía las hacen, pero a mí me las hicieron. La primera pregunta es si te arrepientes de tus pecados, y la segunda pregunta que tú tienes que responder públicamente es si entiendes que de ese momento en adelante serás identificado como testigo de Jehová. Si a ti te expulsan, la dedicación es lo que se utiliza para persuadirte a que tú regreses. Recuerda, tú hiciste un compromiso con Jehová y tú dijiste que tú ibas a servirle eternamente a Él. Tienes que volver otra vez a la organización. Y ellos le añaden este paso al proceso de conversión del cristiano,
que es una forma de condicionamiento psicológico. Esto es algo de lo que no he visto que se habla mucho por ahí. Era un dato adicional que quizá le puede servir a la gente. Pero eso no aparece en la Biblia, valga la salvedad. El asunto de la dedicación, eso en ningún sitio aparece. Así que te podrás imaginar las cosas que se ven ahí. Bueno, Wes, ha sido muy, muy, muy interesante. Algunas cosas nuevas he aprendido acerca y me imagino que también en la audiencia. Wes, ¿tienes algún canal o algo que estés haciendo o todavía No, no tienes la nada? verdad es que no. Me han dicho, mira, ábrete un canal, pero trato de ser muy cuidadoso porque todavía estoy en el proceso de aprender y no quiero arriesgarme a darle de comer a los lobos. No, esa no es la idea. Está Voy a bien, te aprender todo lo que entiendo. pueda y lo que pueda ayudar en algún momento a alguna persona, quizá aportando en alguno de los canales de alguna manera u otra con lo poquito que sé, pues lo hago. Pero le tengo miedo a que, porque los testigos te enseñan a hablar y la retórica pues es un recurso útil. Uno puede persuadir si uno quisiera. Si yo quisiera puedo persuadir a las personas a que crean que yo sé mucho, pero no. La realidad es que yo estoy todavía aprendiendo un montón. Ok, bueno, me alegro mucho, querido, que estés ahora en la Iglesia Católica, una oveja más para Jesucristo. Me ha impactado sobremanera este tema del proceso paralelo de tus padres y tu hermano y el tuyo, cada uno por una rama diferente y todos los caminos Conducen a conduciendo a Roma. la iglesia. Literalmente, literalmente. Me ha impactado muchísimo eso. Así que bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos este tiempo. Por favor, en la descripción del video están las redes sociales del canal para quienes quieran visitarnos y quienes quieran recibir las notificaciones, porque a veces YouTube no las envía. También los medios económicos para poder apoyar este canal. Por favor, no te olvides de darnos tu like, de compartir, suscribirte y activar la campanita. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Viva la Santa Iglesia Católica, viva Santa María, siempre Virgen. Muchas gracias, Wes. Que Dios te bendiga. Gracias a ti, Leo.